Les voy a hablar sobre qué es el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico relacionado con la fuerza que actúa entre ciertos materiales y los imanes. Es una de las fuerzas fundamentales en la naturaleza y se manifiesta a través de campos magnéticos. Los materiales que son atraídos por un imán se denominan ferromagnéticos, como el hierro, el cobalto y el níquel. Los imanes tienen dos polos, el polo norte y el polo sur. Al igual que los polos opuestos se atraen y los polos similares se repelen. Este principio es fundamental para entender cómo funcionan los imanes. El campo magnético es una región del espacio donde se ejerce una fuerza magnética sobre cargas eléctricas en movimiento o sobre otros imanes. Este campo se representa mediante líneas de campo, que indican la dirección y la intensidad del campo magnético. La dirección son las líneas de campo magnético que salen del polo norte de un imán y entran en el polo sur. La intensidad es cuando más cercana estén las líneas de campo, mayor será la intensidad del campo magnético en esa región. El campo magnético se mide en estas dos, siendo un Tesla equivalente a 10.000 Gauss. Además, hay leyes importantes en relación con el magnetismo, como la ley de Ampere y la ley de Faraday. La electricidad y el magnetismo son fundamentales en nuestra vida y tienen muchas aplicaciones en diversos campos. Algunas de estas aplicaciones son la generación y la distribución de energía eléctrica, que la electricidad se utiliza para alimentar hogares, industrias y transportes. La electrónica, que es algo clave para el funcionamiento de dispositivos electrónicos, como lo son los computadores, los teléfonos, los televisores y otras cosas. Para las comunicaciones, que es como la electricidad y el magnetismo, se utilizan en la transmisión de señales de teléfonos, radios, televisión e internet. De forma independiente, Faraday en Inglaterra y Henry en Estados Unidos realizaron una serie de investigaciones que les permitieron formular en 1831 la misma conclusión. Bajo ciertas condiciones, un campo magnético produce una corriente eléctrica y, por tanto, genera un campo eléctrico. Como se aprecia en la ilustración, se han dispuesto dos circuitos. El primero está formado por un generador de corriente, una pila, un interruptor, un solenoide y un potenciómetro que permite modificar la diferencia de potencial que recorre el circuito. El segundo está formado tan solo por un solenoide conectado en serie con un miliamperímetro. Con este dispositivo se pueden estudiar algunas de las experiencias realizadas por Faraday y por Henry. Al cerrar el interruptor del primer circuito, se mide en el segundo generador, durante una fracción de segundo, una intensidad de corriente, a pesar de que carece de generador. Si por medio del potenciómetro se modifica la resistencia eléctrica del primer circuito, se detecta el paso de corriente por el segundo circuito, pero solo mientras se produce dicha variación en el primero de ellos. Al abrir el interruptor del primer circuito, se detecta el paso de corriente por el segundo circuito, aunque ahora el sentido de dicha corriente es contrario al que obteníamos al cerrar el circuito. El flujo del campo magnético en el contexto de la electricidad y el magnetismo se refiere a la cantidad total de campo magnético que atraviesa una superficie determinada. Se calcula multiplicando la intensidad del campo magnético por el área de la superficie y el coseno del ángulo θ entre el campo magnético y la normal a la superficie. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto fundamental de 4 ecuaciones en el campo de la electricidad y el magnetismo, que describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan. La primera, que es la ley de Gauss para el campo eléctrico, establece que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica dentro de esa superficie.
La segunda ley de Gauss para el campo magnético indica que no existen monopolos magnéticos. El flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es siempre cero. La tercera, que es la ley de Faraday, describe cómo un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico. La cuarta, la ley de Ampère-Maxwell, que relaciona un campo eléctrico variable en el tiempo con la formación de un campo magnético, ampliando la ley de Ampère al incluir el término de desplazamiento. Estas ecuaciones no solo unifican la electricidad y el magnetismo, sino que también predicen la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. Después de las aplicaciones electromagnéticas. Las aplicaciones electromagnéticas es un campo fundamental de la física que estudia las cargas eléctricas y los campos magnéticos. Estas aplicaciones son muy amplias y diversas, por lo cual se usan en muchas cosas, las cuales serían estas. Uno de estos serían los motores que crean la energía eléctrica a energía mecánica. Los televisores y las radios. Las ondas electromagnéticas son utilizadas para mandar señales a las radios y los televisores de larga distancia. Eso también funcionaría con internet y los celulares. Estos campos son muy variados, que pueden ser la iluminación, la medicina, el transporte público y muchas. Voy a dar 3 ejemplos sobre el electromagnetismo. Para el primer experimento se necesitaría una aguja, un imán y una candela. Cuando se acerca la aguja al imán por la atracción magnética y el campo magnético, estos dos se juntan. Pero si se pone calor en la zona del metal de la aguja, esto se desmagnetiza. Esto se llamaría desmagnetización por calor, haciendo que la aguja y el imán, cuando se junten, no se peguen. Para el segundo experimento se necesitaría un envase con agua, aluminio y un imán con un hilo. El imán no atrae el aluminio porque no es un metal ferromagnético, pero el imán puede interactuar con el aluminio haciéndolo girar muy lento. Esto será la ley de Faraday. Para el tercer experimento se necesitarían 2 ganchos, un alambre, una cinta aislante, una pila y un imán. Como podemos observar, al poner cerca del imán el alambre, el electromagnetismo le otorga movimiento.